Vamos a estudiar del versículo 15 al versículo 23 de nuestro libro Colosenses. Recuerden que el capítulo, en el versículo 1 y 2, Pablo saluda a la iglesia de Colosas de manera efusiva. Se presenta a esta iglesia como el apóstol por la voluntad de Dios. Y del versículo 3 al versículo 14, Pablo ora por la iglesia de Colosas y pide y da gracias al Señor por algunas virtudes que tiene esta iglesia, y también hace unas peticiones de algunas cosas que él entiende todavía no tiene esta iglesia y necesita para su crecimiento espiritual hacer acopio de ellas. Y del versículo 15 al versículo número 23 vamos a leer un pasaje muy bonito, muy diciente. Leámoslo. Dice, hablando de Jesús, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. No me parece, la verdad, ese título de ese pasaje, al estudiar el pasaje. Bueno, los títulos, recuerden que no son inspirados por Dios, sino que el hombre en su deseo de que estudiemos mejor la Biblia la separó por capítulos y versículos. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, a fin, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Te damos gracias por tu palabra leída. Y Señor, tengo que pedirte que me ayudes a compartir con mis hermanos esta escritura tan hermosa, Señor bendito, pero a la vez tan difícil. Que me ayudes y me des sabiduría, Señor, y también ayudes a mis hermanos, por favor, a poder entender, Señor, lo que tú nos estás hablando aquí, Señor, en estos versículos de tu santa palabra, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Pablo está en estos versículos refutando la herejía de los Colosas, y así lo llaman algunos comentaristas de la Biblia, la herejía de los Colosas. La herejía de los colosenses tenía que ver con que ellos consideraron al Señor Jesús como un ángel, como alguno de los ángeles, y que Jesús era como esos ángeles, emanaciones de Dios Padre. Cuando nosotros veamos el capítulo 2, versículo 8, que habla de esta herejía, vamos a estudiarla un poquito más a profundidad, aunque la Biblia no especifica en qué consistía, digamos, ampliamente esta herejía. Pero entonces él está hablando, exaltando la persona de Jesús, está trayendo la gloria que Jesús merece, de la cual algunos de los miembros de la iglesia de Colosa han despojado. Este pasaje se convirtió en un himno, en una canción que hacía la iglesia primitiva. Esta canción la cantaban en la cena del Señor. Vea usted.
Y bueno, aquí nos habla específicamente de la persona de Cristo. Esta es la doctrina de la cristología, un pasaje muy diciente, aunque ese es un pasaje muy corto. Entonces vamos a ver por lo menos unas 4 lecciones acerca de la persona del Señor Jesús y su relación con el Padre, y su relación con la creación, y su relación con la iglesia, y su relación con la redención. Entonces, en primer lugar, la primera lección tiene que ver con la relación de Cristo con el Padre, la relación de Cristo con el Padre. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Ahí me habla de la relación del Hijo con el Padre. Y en cuanto a esta relación, yo les voy a compartir 2 cosas. Aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y luego en el versículo, el mismo versículo dice que Él es el primogénito de toda creación. En primer lugar, hablando de la relación de Cristo con el Padre, Él es la imagen del Dios invisible. Y esa frase parece un poco extraña, hermanos amados, porque pues no se puede, hermanos amados, hacer una imagen de lo que no se ve. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Si pudiéramos hacer una imagen de lo que no se ve, aquí en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, me muestra que Jesús es la imagen de ese Dios Padre. En el capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Bueno, los discípulos y apóstoles vieron su gloria. Ahora nosotros vemos esa gloria aquí en la palabra de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Padre se reveló, manifestó su gloria al mundo a través de su Hijo. El mundo puede ver al Dios invisible a través de Jesús. Y el versículo 18 dice, de Juan, a Dios nadie le vio jamás. También dice eso Tito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie podía ver al Padre, nadie ha podido ver al Padre, porque Dios es santo. Y si alguna persona como nosotros que somos pecadores tuviéramos la posibilidad de ver con estos ojos físicos al Padre, moriríamos. Como dijo Isaías, ay de mí que soy hombre muerto. Tendríamos que todos decir, pues entendiendo que somos pecadores, ay de mí que soy hombre muerto. Pero podemos contemplar la gloria del Padre, y el Padre en la persona misma del Señor Jesús. Y la imagen del Padre, la imagen invisible de Dios, la palabra imagen es la palabra eikon. Y yo estaba pensando cómo poder ilustrar esto. Entonces pensé, y me parece que algunos de los comentaristas de la Biblia toman un ejemplo así parecido a este, aunque no logra interpretar la verdad, la esencia misma de Jesús o de la esencia misma del Padre. Por ejemplo, si yo me tomo una foto y le muestro a una persona y le digo, ¿de quién es esta foto? Esa foto me dice, suya. Entonces, del pastor de Diógenes, es suya. ¿Quién está en esa foto? No, pues yo estoy ahí, yo estoy en esa foto, ¿cierto? Bueno, yo estoy en esa foto, pero Hebreos capítulo número 1 me aclara un poquito más, hablando de que el Hijo es la imagen del Padre. Dice, versículo 3 del capítulo 1 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y eso es supremamente importante, hermanos amados, es decir, Dios
Jesucristo es la esencia misma de Dios, porque Él es Dios. Y eso es lo que le está diciendo a los colosenses, a aquel grupo hereje de los colosenses que está diciendo que Jesús es como un ángel. Y entonces Pablo refuta eso diciendo, no, Él es la imagen misma del Dios invisible. Es decir, Dios en sí, Jesucristo en sí es la sustancia misma, la esencia misma del Padre. Un poquito difícil de comprender, ¿no es cierto? Pero bien, de alguna manera nosotros también somos imagen de Dios. Bueno, no en esencia, ¿no es cierto? Somos imagen de Dios porque tenemos la facultad de comunicarnos con Él, somos personas racionales, espirituales. Y la Biblia dice que en Génesis 2, capítulo 26, dice que nosotros fuimos creados, y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza los creó, dijo Dios, y los bendijo. El ateísmo o el materialismo hizo que nosotros no somos animales, no somos más que animales, y somos como animales, porque vivimos como animales, porque comemos como animales, porque trabajamos como animales, por ejemplo. No hace la diferencia, y se apoyan incluso en algunos versículos del libro de Eclesiastés, donde dice que una misma cosa le pasa a las personas y una misma le pasa a las bestias, que los mismos mueren de la misma manera, y en fin. Pero esa es la visión de los materialistas y de los escépticos y ateos. Adán fue creado a la imagen de Dios, dice en Génesis, ¿no? Y la imagen de Dios y la imagen de Adán era una imagen eterna. Pero al pecar, él deterioró esa imagen de Dios. Y Jesucristo vino para restaurar esa imagen en el hombre. Mire, por ejemplo, que en la conversión, hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la imagen de Dios que ha sido deteriorada por el pecado es restaurada. Y aquí, más adelantico en Colosenses capítulo 3, dice algo sorprendente de eso. El versículo 10 dice, revestidos del nuevo. Leamos desde el 9, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese que la imagen de Dios en nosotros es restaurada cuando nosotros nacemos de nuevo. Acá habla de que somos revestidos del nuevo hombre. ¿Cuándo somos revestidos con el nuevo hombre? Cuando recibimos al Señor en el corazón, nos hemos arrepentido y recibimos al Señor en el corazón, tenemos una nueva naturaleza, ahí tenemos un nuevo hombre, dice la palabra del Señor. Y tenemos la bendición de que, como dice aquí, de que nuestra imagen va siendo renovada, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo será ese conocimiento pleno? ¿Cuándo nuestra imagen alcanzará ese estándar? Pues cuando estemos en el cielo. Y eso lo dice Primera de Juan. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Dice que nosotros le veremos y que cuando estemos en su presencia seremos semejantes a Él. Dice, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, nacimos de nuevo, restauramos la imagen de Dios en nosotros, pero todavía nos queda más bendición. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Es decir, la imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros, que ya lo podremos ver.
si lo viéramos ahorita, quizás moriríamos, pero cuando muramos y estemos en su presencia, lo vamos a ver, porque ahora esa imagen ha sido restaurada en su plenitud, hermanos amados, en nosotros. En segundo lugar, hablando de la relación de Cristo con el Padre, dice que Él es el primogénito de la creación. Y esa frase se presta para tal vez algo de confusión al que no es un estudioso profundo de la Biblia. Al parecer, pudiéramos pensar que Jesús es creado y que Él es el primogénito de los creados. Parece que eso dijera ahí, ¿no? Él es el primogénito de la creación. Y esta es un versículo que usan algunas doctrinas. Por ejemplo, los seguidores de Arriano, los arrianistas. Arriano dijo que Jesús había sido creado por el Padre, había tenido existencia a partir de cierto momento en la eternidad, pero que no había sido desde el comienzo eterno, había tenido un principio. Y esa postura doctrinal la tomaron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado. Por eso esta doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina falsa, porque está atentando contra la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la salvación. Y la Biblia dice, ¿y quién es el mentiroso? El que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el que atenta contra la doctrina del Señor Jesucristo. Y bueno, también los mormones tienen dentro de su doctrina esto como un postulado acerca de las enseñanzas de Jesús. Pero la palabra primogénito es la palabra protoskos, que tiene que ver con el que tiene el primer lugar en todas las cosas. Fíjese, es muy distinto. El que tiene el primer lugar en todas las cosas. Y de eso me habla un poquito el versículo 18. Mire, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es que es el principio, el primogénito otra vez de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, lo que me quiere decir con la palabra primogénito es que Él es preeminente, superior en todas las cosas. Es decir, este es un título de rango. Primogénito es un título del rango de superioridad. En el Salmo 89, en el versículo 27 del Salmo 89, dice así, versículo 17 creo que es, Salmo 89, versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, hablando de Jesús, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces este es un título, entonces, hermanos, de superioridad. El primogénito en el Antiguo Testamento representaba al Padre. En un compromiso, pudiera ser que el Padre fuera a cumplir el compromiso, o pudiera mandar a su hijo. Igual era él ir su hijo que ir al Padre, porque el primogénito representaba al Padre. Y eso es lo que vino Jesús aquí a representar al Padre, ¿no es cierto? El primogénito administraba las cosas de su Padre. En sí, él era heredero, pues, de todos los bienes de su Padre. Y mire, tan interesante como el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 que leímos ya del libro de Hebreos, dice que Jesús dice así versículo 3, versículo
2 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque en asimismo hizo el universo, a quien constituyó heredero de todo. Dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, porque en el Antiguo Testamento Él habló por los profetas y habló de muchas maneras. Y la visión que en el Antiguo Testamento tenían de Dios era el oír hablar de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Dios mismo, en la persona de Jesús. Y por eso aquí dice: y en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todos. Pero también hay que decir, hermanos, que Jesús humanado, la parte humana de Jesús sí tuvo un comienzo. Nació para poderse manifestar al mundo, tuvo que tener un comienzo, nacer de María la Virgen. Su parte humana, tenemos que entender que Jesús tenía dos naturalezas, una divina y una humana. La divina es eterna, no tiene principio, no tiene fin, porque Él es Dios mismo. Pero la parte humana, claro, tiene un principio como todos los humanos. Número dos, la relación de Cristo con la creación, versículos 16 y 17. Estamos ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí me está diciendo 4 cosas, hermanos. La primera es que Él es el autor de la creación. La segunda es que Él es el fin de la creación, versículo 16. La tercera es que Él es la meta de la creación, está en Romanos 11:36. Y número 4, Él es el sustentador de la creación. Bonito, hermanos amados. Él es el autor de la creación en primer lugar. Cristo en relación a la creación. En primer lugar, Él es el autor de la creación. Dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Bueno, las que hay en la tierra son visibles, y las que hay en los cielos son invisibles a nuestro estado de existencia. Y luego dice, de las visibles dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, toda esa creación invisible, angelical, a la cual se refieren aquí, tronos, dominios, principados, es obvio que se refiere a los ángeles, y aquí establece unas jerarquías de esos ángeles, a los ángeles buenos y a los ángeles malos, a los demonios, como lo define Efesios capítulo 6, versículo 10. También habla de principados y potestades, como lo habla acá. Entonces está diciendo que Él creó, Jesús creó todas las cosas visibles e invisibles. Hay cosas visibles en el cielo, como los planetas, como el sol, como la luna, como pues todos los astros, y todo esto que vemos aquí en la tierra visible es creado por Él. Y lo invisible, los seres, el mundo espiritual invisible es mucho más grande, y los seres invisibles son muchos más numerosos que los seres visibles, hermanos amados. Número 2, estoy hablando de Cristo en relación con la creación. Él es el fin de la creación. Dice que todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él, ¿no es cierto? Él es el creador, el origen de la creación, porque fue por medio de Él. Número 2, Él es el fin de la creación, porque la creación es para Él, fue hecha para Él. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Él es el centro de la creación. Eso quiere decir que todo gira en torno a Él. ¡Qué maravilla! Todo gira en torno a Jesús. Y
nosotros cantamos una canción que dice que todo gira en torno al Señor. Número 3, Él es la meta de la creación. Aquí hay un versículo bonito en Romanos, capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 33, dice, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Él es la meta de la creación, es decir, el fin de la creación es dar la gloria a Dios. Si usted lee conmigo Efesios capítulo 1, todo ese capítulo 1 del libro de Efesios, que también es un pasaje muy bonito que exalta el nombre del Señor, dice que Él nos creó para alabanza de su gloria, dice en varios de esos versículos, hermanos. Y número 4, hablando de la relación de Cristo con la creación, número 4 dice ahí Colosenses que Él es el sustentador de la creación. Él la ha creado y luego la sustenta, ¿no? Los filósofos teístas decían que sí, Dios creó todo, pero que lo dejó ahí, que todo empezó a evolucionar y Dios se desentiende de la creación. No, la Biblia dice que Dios sustenta todo. Aquí dice que Jesús lo sustenta. Él es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. Eso se llama la preexistencia de Cristo. Es decir, Él existe antes de todo. Y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? La palabra subsister es suneteni, que significa mantener las cosas en orden, mantener las cosas en estado armónico, mantener las cosas mantener la organización y la armonía y la simetría del universo. Y eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Que como las leyes, todas estas leyes que Dios ha creado del universo han estado por años y miles de años ahí. Y sabemos que la ley de la gravedad está ahí porque necesita un sustento. Dios está sustentando esa ley. Pudiéramos haber cambiado esa ley, quizá, pero Dios lo sustenta porque el Señor lo sustenta. Número 3, la relación de Cristo con la iglesia, versículo 18 y versículo 19, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Ese versículo 19, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad, pues es un argumento fuertísimo contra los que decían que Jesús era solo un ángel. Y aquí está diciendo, Señor, en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Es decir, Jesús es pleno Dios, es completo Dios, es total Dios, ¿no es cierto? Pero el argumento al cual me quiero referir aquí es que Cristo es cabeza de la iglesia, lo presenta el versículo 19, ¿no es cierto? La cabeza de la iglesia no es el pastor es la cabeza administrativa de la iglesia, el que administra los recursos de la iglesia, las personas, los programas espirituales, sociales y todo lo demás, y está pastoreando la iglesia, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Son varios pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, Efesios 1:22 dice que Él es la cabeza de todas las cosas de la iglesia, además de todas las cosas. En Efesios 4:15 y 16, Efesios 5:23, Romanos 12, 4 y 5, entre otros pasajes que hablan de que Él es la cabeza. Y la cabeza, ¿por qué? Porque pues Él originó la iglesia. En 1 Pedro
18, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que nosotros no fuimos comprados con plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Jesús compró la iglesia, dio la iglesia. Pero Él es cabeza de la iglesia, no solo porque dio origen a la iglesia y compró la iglesia, sino con su sangre, sino porque Él guía la iglesia, Él dirige la iglesia. Y eso es la función de la cabeza, dirigir, guiar, ¿no? Y la Biblia pone como ejemplo un cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo necesita una cabeza. Y nada que se haga en el cuerpo se hace independientemente de la cabeza. La cabeza da absolutamente todas las órdenes. Ninguna cosa yo puedo hacer sin que mi cabeza me lo haya ordenado. Uno puede estar sin brazos, sin pies, pero no sin cabeza. La cabeza de la iglesia entonces es Cristo. Cristo guía a la iglesia. El primer ejemplo es un cuerpo que presenta la Biblia. Es un cuerpo como nuestro cuerpo que necesita la cabeza para ser guiado. Y otro ejemplo podría ser un barco. Un barco necesita el que esté en el timón, dirigiendo, conduciendo ese barco. Ese es el Señor. Y número 4, la relación de Cristo con la redención. Versículo 20 al 23, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí habla de reconciliar todas las cosas. Aquí no está hablando de reconciliar personas, sino de reconciliar cosas, ¿cierto? Reconciliar todas las cosas. Voy a leerles un pasaje aquí en Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 19. Dice así: dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, aquí está hablando del milenio, cuando los hijos de Dios se levanten y ellos dominen la tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Repito que eso será en el milenio, porque sabemos que toda la creación gime a una en el momento. ¿Cómo gime? Bueno, hay inundaciones, hay erupciones volcánicas, hay deslizamientos de tierra, hay terremotos, hay calentamiento global y todas esas cosas. La tierra gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Bueno, entonces el Señor Jesucristo va aquí es a restaurar las cosas en la tierra. Aquí lo llama reconciliar las cosas que están en la tierra. Y luego dice las cosas que están en el cielo. Pues también el cosmos ha sido afectado por el pecado del hombre, y el Señor también va a hacer nuevas todas esas cosas, hermanos amados. Pero no dice que reconciliar las cosas que están debajo de la tierra, porque las cosas que están debajo de la tierra son irreconciliables. Y luego dice Colosenses, y a nosotros también. ¿También qué? Pues también nos ha reconciliado. Y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Y mire cómo dice de nosotros. Nosotros que en otro tiempo, como hablábamos acerca del arrepentimiento, ¿no? Dice que en otro tiempo hacíamos malas obras, sí, porque no estábamos reconciliados. Hacíamos malas obras porque no nos habíamos reconciliado con el Señor. Y aquí nos llama como extraños, ¿no? Y éramos extraños. ¿Qué quiere decir extraños? Extraños quiere decir transferidos a otro dueño. Es decir, nuestro dueño era Satanás. Y Cristo nos reconcilió y pasamos a tener otro dueño. Ese dueño es Jesucristo. Ese dueño es Jesús. ¿Ve? Y luego dice,
enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, dice. Ahora nos ha reconciliado, aleluya, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, dice el versículo 22, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y esta es una meta del Señor Jesús. Cuando estemos en el reino celestial, hemos sido redimidos y santificados. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho apóstol. Y el Señor bendiga su palabra. El próximo miércoles vamos a estudiar del versículo 24 en adelante del libro de Colosenses. Gloria al Señor por su bendita palabra. Que Dios permita que nos edifiquemos con este libro bonito. Bendito Dios, te damos gracias